Claudia. ¿Tienen alguna consulta que hacer con respecto a su quizzes antes de empezar mi clase? A ver, Jack Hoff. ¿Qué elemento de la comunicación se relaciona con el siguiente mensaje? La comunicación es un proceso informativo mediante el cual las personas ponen en común sus sentimientos. Y te preguntan qué elemento es el que más predomina, ¿no? ¿Qué función del lenguaje es la que predomina más? No viste las comillas. Ah, ya. Tenías que analizar lo que está entre comillas. Y entre las comillas dice, la comunicación es un proceso en el cual las personas ponen en común sus sentimientos y te preguntan qué función del lenguaje predomina ahí. Bueno, ahí yo veo función representativa. Y si hay función representativa, lo que más predomina es el referente, porque solo te están comunicando que la comunicación consiste en una transmisión de mensaje donde yo puedo informar sentimientos, actitudes, puntos de vista. Pero la pregunta es si fuera, ¿qué tipo de función del lenguaje es la que pone en común los sentimientos del emisor? Ah, ya, ahí habría una función de tipo representativa. Claro, por eso ahí decía referente. Si te hubieran preguntado, ¿y cómo se llama esa función en la cual predomina el emisor? El sentimiento transmite emociones, pero ahí no decía nada de transmitir emociones, decía en la definición de la comunicación. Te estoy contando lo que la comunicación es. Es mi definición de comunicación. Ahora estoy informando algo, nada más un tema, eso solo es predomina el referente. ¿Ya? No se preocupen, jóvenes. De todas maneras, van a ver, sí, solo lo que está entre comillas, va a haber semanas donde vamos a poder hacer un feedback, una retroalimentación. Y si por ahí no alcanzar el tiempo, porque créanme que avanzar el curso del lenguaje en 1 hora, 50 minutos es poco. Siempre va a haber de repente temas que son un poco más amplios, donde no se puede profundizar en la clase más allá. Pero para eso son unas semanas de feedback. Usted tiene que tener una total comunicación con su tutora y decirle de la clase que la mesa avanzó, sí entendimos, pero hay ciertas partes que requieren de un reforzamiento. Por ejemplo, sigo cayendo en esto de reconocimiento de los elementos que predominan más. Ahí sigo cayendo, profe. Entonces, anotar todo eso para que luego cuando venga el feedback, la tutora me pueda hacer hincapié de cuáles son los subtemas que todavía tienen falencias. De tal manera que cuando yo haga mi feedback, no voy a reforzar todo el tema, sino los subtemas, los puntos donde estás teniendo falencias, para que ese feedback pueda ser productivo. ¿Ya? Entonces va a haber todavía semana de feedback para poder reforzar todo ello. Pero para que des un buen quizzes la próxima semana, tenemos que avanzar hoy. Tu buen eco tienes que darlo con la teoría de fonología y fonética. Para esta semana número 2, vamos a ampliar un poquito más los conocimientos acerca de la lengua, pero de cómo se comporta la lengua en cuanto a sus sonidos. Primero voy a partir de aquí de un repaso general para luego hablar de la fonología. Por ejemplo, la fonología es un componente de la gramática, porque está dentro de la gramática. Así podemos definir a la gramática como un conjunto de reglas, porque la gramática es un conjunto de reglas que le va a permitir al hablante de cualquier lengua, que le va a permitir, codificar, es decir, crear mensajes de una manera consciente, y también le va a permitir al hablante decodificar, es decir, recibir e interpretar y darle un sentido a ese mensaje. En esa medida podemos decir que no existe hablante que no tenga gramática. Todos los hablantes tienen gramática porque todos somos capaces de codificar y decodificar mensajes. Ponte este caso, yo puedo ser un hablante de Shipibo, esa pudiera ser mi lengua materna, pero sabemos que las lenguas amazónicas en su mayoría son lenguas orales, que no gozan de una escritura, pero sin importar si mi lengua tiene o no escritura, porque hay lenguas con sistema gráfico
y hay lenguas ágrafas, es decir, orales sin escritura. Sin importar si mi lengua tiene escritura o no, yo puedo decir que al menos gramática sí tengo, porque yo puedo codificar mensajes y también los puedo decodificar. Entonces, no existe lengua que no tenga gramática. Lo que sí existe son lenguas sin sistema de escritura, a las cuales le llamamos lenguas ágrafas. La gramática, para el mejor estudio de una lengua, se divide en 4 componentes, a los cuales tú les llamas el componente fonológico, el componente morfológico, el componente semántico y el componente sintáctico. Y cada componente tiene una unidad mínima de estudio. Por ejemplo, la fonología, ¿con quién trabaja? Con fonemas, con sonidos mentales. La morfología, ¿con qué trabaja? Con morfemas, unidades con significado. Profe, la semántica, ¿con quién trabaja? Con semas, con el significado de la palabra. Y la sintaxis, ¿con quién trabaja? Con la oración y con su clasificación. Es por eso que la sintaxis puede saber si una oración es simple, si es compuesta, si es coordinada, si es subordinada. Pero nada de eso estudia la fonología. La fonología es un componente de la gramática, uno de los 4 que tiene, que se encarga de estudiar a los sonidos del lenguaje. Pero cuando la fonología estudia a los sonidos del lenguaje, estudia específicamente a los sonidos de la lengua. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que la lengua, usted sabe lo que es la lengua, es un sistema de signos convencional, pero la lengua es un sistema de signos mentales. La lengua tiene la característica, la naturaleza de ser abstracta. ¿Recuerdas eso? La lengua era abstracta. Pero el habla, a diferencia de la lengua, ¿qué cosa era el habla? El habla era concreta, el habla era física, era audible, porque el habla es un conjunto de sonidos que pertenecen al plano de la pronunciación. El habla puede ser concreta, puede ser física, puede ser articulatoria, pero la lengua no es física, porque la lengua no se puede ver ni se puede escuchar. Lo que tú escuchas al momento de que yo hable, realmente es mi lengua que ya se materializó en habla. Lo que te llega realmente es mi habla, mi lengua ya materializada en sonidos articulados, pero la lengua no se puede ni ver ni escuchar, porque la lengua es un sistema de signos abstracto. Y la fonología va a estudiar a esos sonidos, pero estudia los sonidos de la lengua, porque hay otra disciplina que también trabaja con sonidos, pero con sonidos del habla. Y esa no es la fonología, esa es la fonética. Entonces, fonología y fonética no es lo mismo. Aunque ambas estudian a los sonidos del lenguaje, uno lo hace en el plano mental y otra la hace en el plano concreto. Uno estudia sonidos de la lengua y otra estudia sonidos del habla. A esos sonidos de la lengua, a esos sonidos mentales, tú le vas a dar el nombre de fonemas, porque fonemas se le llama a toda unidad mental, a todo sonido de la mente se le va a llamar fonema. Si le digo, oye, mira, Miriam, piensa en un fonema que sea bilabial, que al pronunciarse, que al articularse, usted utilice los dos labios. ¿Qué tipo de fonema o consonante crees, Miriam o Sandro, que al pronunciarse pudiera ser bilabial? Profe, puede ser la M, puede ser la B, puede ser la consonante P, cualquiera de ellas. Pero yo te dije, piénsalo nada más. Cuando Sandrito pensó en el fonema bilabial P, solo lo pensó. Ese sonido mental le vas a dar el nombre de fonema. Cuando él me diga, profe, puede ser la P, y le da un sonido real, ese fonema deja de ser fonema para convertirse en un fono, porque decir fonema y fono no es lo mismo. El fono es un fonema que se materializó en el habla, es un fonema ya pronunciado. Profe, supongamos que, no sé, esto me da mal en la garganta, no quiero pronunciar el fonema.
Bueno, el hablante tiene dos maneras de materializar. Una, con fonos, sonidos del habla, pero también puedo materializar con la escritura. Y si tú me escribes ese fonema, me dice, profe, puede ser la P, y lo escribes, entonces este fonema que ya se materializa en escritura, recibirá el nombre de grafema. Entonces, fonema, fono y grafema no es lo mismo. Pertenecen a diferentes planos, plano mental, plano concreto, plano de la escritura, plano de la lengua, plano del habla, plano de la escritura. Pero hay una relación entre fonema, fono y grafema en la lengua española. Un fonema se define como una unidad mínima, porque no hay nada más pequeño que un fonema, ya que el fonema pertenece a la segunda articulación del lenguaje, y esto sabemos por las características del lenguaje. El lenguaje es biarticulado porque divide las palabras en morfemas y en fonemas. Si yo te doy un fonema como el fonema P, y te pido seguir dividiendo, pues uno puede tomar el fonema P y partirlo por la mitad. ¿Por qué? Porque el fonema es la unidad más pequeña de la lengua. Es una unidad mínima. Y al ser la unidad mínima de la lengua, pues no tiene significado. Carece de carga semántica, por lo que pequeña que es, no tiene significado. Pero el fonema sí puede ser distintivo. ¿Qué cosa quiere decir eso, profe? No entiendo. O sea, no tiene significado, pero me ayuda a diferenciar significados. Claro, es que solo no tiene significado, pero pudiera apoyarme con esa función distintiva, porque un fonema puede cumplir función distintiva, pero para que este sea distintivo, tiene que estar dentro de un par mínimo. Si no está dentro del par mínimo, no puede cumplir función distintiva. Tiene que estar dentro del par mínimo. Profe, ¿y qué es un par mínimo? Te lo recuerdo. Un par de palabras que se parecen mucho en escritura. No tienen que ser idénticas, porque si son idénticas, a eso tú le llamas homonimia. Estamos hablando de un par de palabras que son parónimas, que son parecidas en escritura, pero que están cambiando de un fonema a otro. Y se cambia un fonema en cada palabra parecida, entonces ahí estaríamos frente a un par mínimo y ahí pudiera haber una función distintiva. Por ejemplo, te coloco un enunciado y vamos a colocar una oración que dice así. Ella, ella toma la sopa. Al quitarse, toma la sopa al quitarse la ropa. Y te preguntan, los términos resaltados, sopa y ropa, estarían formando un par mínimo, y usted responde que sí, que es un par mínimo, porque se parecen sopa con ropa y además están cambiando de un fonema a otro. Cambié la S por la R y ahora decir sopa no significa lo mismo que decir ropa, porque sopa y ropa tienen significados diferentes. ¿Y quién me ayudó a esta diferencia de significados? Es el par mínimo. Cuando puse sopa versus ropa, allí encontré un par mínimo cuando cambié de un fonema a otro. Aquí hay par mínimo. Y si hay par mínimo, existe función distintiva. Pero, profe, ¿qué pasaría si yo escribo una oración? Vamos a ver otro ejemplo, en el cual me colocan esto. Ella decía hola cuando estaba sola. Ella decía hola cuando estaba sola. Y te pregunta, ¿existe o no un par mínimo entre la palabra hola y el término sola? ¿Qué dice usted? ¿Existe o no existe un par mínimo entre la palabra hola y sola? Primero se parecen y están cambiando
de un sonido a otro. Pudiera ser un par mínimo, pero para que sea un par mínimo, tú tienes que cambiar un fonema en cada palabra, pero tienes que percatarte que realmente sea fonema. Y el fonema se llama fonema porque tiene sonido. Y la H no tiene sonido porque la letra H es muda. Y de todos los fonemas que tiene el español, todos van a tener una representación fonológica, menos la H. La H es la única letra que no tiene fonema. ¿Por qué? Porque no tiene sonido. Entonces, yo no puedo contar aquí porque aquí no existe par mínimo. Aquí sí, pero aquí ya no, porque tienes que cambiar un fonema por otro, pero tiene que ser fonema. Y la H no es fonema, es grafía, es grafema, pero no tiene sonido, entonces no puede ser fonema. Profe, una más, a ver, una más. Encontré un puma en la duna. Y te preguntan, ¿habría o no habría par mínimo entre la palabra puma y el término duna? Son parecidas, puma, duna. Profe, sí, se parecen, pero para que sea par mínimo, solo debe cambiar un fonema en cada palabra. Si usted ve que ya cambia dos fonemas, tres fonemas en cada palabra, o sea, más de uno, entonces por más que se parezcan los términos y por más que sí sean fonemas los que cambian y no sean letra H, si tú me cambias más de un sonido en cada palabra, eso deja de ser par mínimo, ya no lo sería. Y si no hay par mínimo, entonces no hay función distintiva. ¿Cuántos cambios percibe usted de la palabra puma a duna? ¿Quién es el primer cambio? Cuando cambió de la letra P hacia la letra D. Ahí está el primer cambio. Pero ¿quién sería el segundo cambio, hijo? Así es, Sandrito, cuando cambió la M hacia la letra N. Ah, entonces ya cambiaron dos fonemas en cada palabra. Y si eso pasa, entonces ya no hay par mínimo. Y si no hay par mínimo, no hay función distintiva. Entonces, un par mínimo es un par de palabras parecidas, pero que cambia de un fonema a otro. Uno, no más de uno. Si cambia más de uno en cada palabra, deja de ser par mínimo. Y tienen que ser fonemas, porque si en uno de ellos no hay fonemas, solo hay grafía, como la letra H que no tiene sonido, pues tampoco habría par mínimo. Además, la fonología trabaja con fonemas, unidades mentales. ¿Qué diferencia hay con los parónimos? Ninguna, Javier. Los pares mínimos son parónimos, pero a veces los parónimos, hay parónimos que pueden cambiar hasta dos sonidos. Por ejemplo, yo puedo cambiar palabras, mira Javiercito, como inhale y exhale. Y usted me puede decir, profe, pero son parecidas, inhale con exhale. Sí, pero mira cuántos cambios hay. De I a E, primer cambio. Y de N a X, segundo cambio. Es que en la paronimia no hay un límite de sonidos que van a cambiar. Podría cambiar uno, dos, tres, o sea, no hay un límite. Los parónimos pueden cambiar los sonidos que quieran. Con tal que se le parezcan, eso será suficiente en la paronimia. No hay un límite de cambios en el número de sonidos. Pero en el par mínimo sí hay un límite. Solo debe cambiar un fonema en cada palabra. Y si usted ya percibe más de un cambio de sonido, entonces eso deja de ser un par mínimo. ¿Nos entendemos, Javier? En la paronimia no hay un límite. Puede cambiar uno, y si cambia uno, ahí hay par mínimo, pero si cambia más de uno o dos, tres, ya deja de ser par mínimo. Pero bueno, es una paronimia al fin y al cabo, porque se siguen pareciendo. Puede cambiar la raíz y quedar mente. ¿Cómo así, Javier? ¿Cómo en qué ejemplo? Físicamente grado en... Ah, no. Porque si ahí me cambian la raíz, cuando tú cambias física,
estás cambiando F, I, S, I, C, A, y ya me estás cambiando 6 fonemas. Y ya estás cambiando 6 fonemas, eso quiere decir más de uno. Ahí ya no hay par mínimo. Pero si me preguntan, pero paronimia, sí, parónimos pueden ser. Porque como todos terminan en mente, bueno, se parecen, ¿no? Pero la pregunta es, par mínimo ya no. Porque ya está cambiando más de un fonema. En físicamente 6. Tiene que cambiar solo uno en cada palabra. No 6 en cada uno. Eso ya deja de ser par mínimo. Pero si me preguntas parónimos, bueno, parónimos pudiera ser. Porque todos están terminando en mente y se le parece. Ahora, si la fonología trabaja con fonemas, unidades mentales, sin importar la clase de fonema que sea, se afirma que todos los fonemas cumplen la función distintiva, sin importar la clase de fonema que sea. Todos serán distintivos. Por ejemplo, yo puedo cambiar estas palabras. Voy a colocar aquí un posible par mínimo para que vean la diferencia. Y no es lo mismo, hijo, que tú llegues tarde a la casa y tu madre te dé con una pala a que te dé con una bala. ¿Ah? Si te da con una bala, sales herido nada más. Pero si te da con una bala, entonces deja de existir. Entonces, no es lo mismo darte con una pala a darte con una bala. ¿Qué he cambiado de pala a bala? Ha cambiado la consonante P por la consonante B. Y al cambiar P por B, eso me permitió el cambio de significado. Porque pala no significa lo mismo que bala. ¿Hay función distintiva? Sí. ¿Existe par mínimo? Sí. Pero es una función distintiva entre consonantes. Pero también pueden cambiar, aparte de las consonantes, también pudieran cambiar las vocales, ¿sí o no? Por ejemplo, te voy a colocar un par mínimo. Por aquí vamos a colocar una palabra que termine en ta versus otra palabra que termine en ta. Y ahora cambia una vocal por otra para que tú puedas cambiar de significado en los términos. Por ejemplo, pudiera colocar aquí la vocal A y ahora coloco aquí otra vocal, la que tú quieras. No será lo mismo entonces decir pata que decir, a ver, dame una vocal aparte de la A. La I, muy bien, Carla. Decir pata y decir pita no es lo mismo. Decir pata y decir pota no es lo mismo. No, una pata de la misma se puede comer, pero la pota sí no puedes comer. Y no sé por qué Minosa se ríe. Entonces, entre pata, pita, pota, encontramos cambios de significado. Pero mira, ¿qué he cambiado? Ya no he cambiado la consonante. ¿Quiénes han cambiado? Las vocales, profe. Y esas consonantes y esas vocales llevan un nombre. ¿Cómo se les conoce, hijo? Se les conoce como fonemas segmentales. Fonemas segmentales. ¿Quién es el fonema segmental? ¿La consonante o la vocal? Ah, te estabas riendo porque tú querías colocar, no, pues no seas maleado, ¿cómo vas a poner la U? Es una clase de lenguaje, hijo, ¿no? Si por ahí está pasando tu papá, no sé, tú estás en tu laptop ahí estudiando y tu papá pasa por atrás y no sé, yo suelto una palabra y ahí en vez de I coloco U, tu padre va a decir, ¿y quién es esa? Maleducada, vulgar, que le enseña a mi hijo ese tipo de palabras. Pero también palabras que no sean altisonantes, pues, ¿no? Porque pudiera ser, ¿no? Y si yo coloco U, sigue siendo distintivo. Profe, es par mínimo. Ah, claro, es par mínimo. Pero hay que colocar palabras que estén dentro de tu léxico, ¿ya? Ahora, si yo tengo consonantes y vocales, a las consonantes y vocales les vas a llamar fonemas segmentales. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero escribir una palabra, por ejemplo, mira como esta palabra, lo que ya casi nadie tiene, hijo, amor. Cuando tú escribes la palabra amor, aparece una vocal, una consonante, una vocal, una consonante.
una detrás de la otra, de manera contigua y secuencial. Y cuando yo junto vocal, consonante y las uno, lo que consigo es una palabra, o también llamada segmento. Y aquellos fonemas que me ayudan a formar la palabra o segmento se le llaman fonemas segmentales, porque se colocan de manera secuencial para formar un término o palabra. Pero así como hay fonemas segmentales, también tenemos fonemas suprasegmentales. Y se llaman supra, donde el término supra significa encima de, y se colocan encima de la palabra. ¿Para qué? Para marcar la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, el acento. El acento es un fonema suprasegmental. Si yo de repente veo una palabra, por ejemplo, como el caso de la palabra ratón. Usted sabe que ratón es una palabra aguda que termina en N. Y las agudas que terminan en N, ¿qué necesitan? Tilde. Pero usted nunca coloca la tilde secuencialmente. La tilde no va al lado de, no va secuencial. La tilde va encima de la palabra, encima de la sílaba, ton, encima de la vocal que suena más. Y como la tilde va encima de la vocal que suena más, de ahí el nombre de fonema suprasegmental, sobre la vocal que suena más, para marcar ¿qué cosa? La mayor fuerza de voz. Es por eso que los fonemas suprasegmentales también son conocidos como prosodemas. Prosodemas, que viene de la palabra acento prosódico, lo que marca la mayor fuerza de voz. Entonces, los fonemas segmentales tienen función distintiva porque pala, bala, pata, pita, no es lo mismo, pero no son estos fonemas que cumplen la función distintiva, sino que los suprasegmentales también cumplen función distintiva. ¿Y quiénes son los supra? El acento y el tono, solo que el acento cumple función distintiva a nivel de palabra y el tono lo hace a nivel de oración, porque el acento no requiere de que la palabra esté dentro de una oración para recién marcar su función distintiva. Con solo tener la palabra aislada, yo puedo saber que público no es lo mismo que publico y no es lo mismo que publicó. El acento se mueve de posición creando diferentes significados. Público, publico, publicó. Eso es el acento distintivo y no requerí de una oración. No hace falta que yo digo el público asistente, no hace falta que coloques oración, porque el acento se maneja a nivel de palabra. Pero para yo decir qué tipo de tono tiene mi oración, ascendente, descendente o horizontal, yo tengo que tener oración para recién poder marcar el tono y saber si el tono va a ser ascendente o va a ser descendente. Te voy a colocar ejemplos donde el acento puede ser distintivo y ejemplos donde el tono puede ser distintivo. Por ejemplo, empecemos con el acento. Voy a colocar este verbo donde dice camino por ahí. Y te voy a pedir que te quedes con el verbo. Con el verbo caminar. Sepáralo. Y ahora analice ese verbo colocando el acento en diferentes sílabas. No hace falta, hijo, que coloques el acento en las 3 sílabas. Basta que cumpla la diferencia en 2 sílabas para que el acento ya sea distintivo. Por ejemplo, si yo coloco el acento como si fuera una grave, aquí, el acento aquí, ojo, estoy colocando acento, no estoy colocando tilde porque camino no lleva tilde, camino sí, pero camino no, pero especifico que lo que estoy colocando realmente no es tilde, solo es acento, mayor fuerza de voz. Camino por ahí. Si yo la pronuncio como una palabra grave, camino por ahí, yo sé que este verbo se encuentra en tiempo presente. Pero si yo coloco el acento aquí, en la última sílaba, como si fuera esta una palabra aguda,
Ah, entonces si la pronuncio como aguda, yo digo caminó por ahí. Y ya no estaría en tiempo presente. Ahora estaría en tiempo pasado. Porque decir camino ahora no significa lo mismo que decir caminó ayer. Y ha cambiado de presente a pasado. Pregunta, hijo, ¿el presente y el pasado es lo mismo? ¿Es el mismo tiempo? A ver, te leo. ¿Es lo mismo decir presente que pasado? Claro que no es lo mismo. Presente es un tiempo que acontece y el pasado un tiempo que aconteció. Entonces, si el acento se está moviendo de posición de grave a aguda para crear, para darme como resultado dos palabras que sí existen en mi lengua y que tienen significados diferentes, porque decir presente no es lo mismo que decir pasado, entonces hay un cambio de significado. Yo diría que aquí el acento está siendo distintivo. El acento sí está siendo distintivo, porque el acento se mueve de posición, creando dos palabras que en mi lengua sí existen y que tienen diferentes significados. Pero si te preguntan, ¿verdadero o falso? Todos los términos de la lengua española, todos, cumple el acento una función distintiva en todas las palabras. ¿No? Yo puedo cambiar de camino, caminó, de inicio, inició, de tráfico, trafico, traficó, de hábito, habito, habitó, de pálpito, palpito, palpitó. Pero por favor, quiero que veas esta palabrita que te voy a escribir acá. Y quiero que coloques el acento en diferentes posiciones. Primero como esdrújulo, luego como grave y luego como aguda. ¿Cómo pronunciaría? Aquí pronunciaría brócoli. Esa palabra sí existe. Ahora coloque el acento acá, como si fuera grave. ¿Cómo quedaría eso? Brócoli. ¿Esa palabra existe, brócoli? Coloque el acento aquí, como si fuera aguda. ¿Qué te quedaría? Brócoli. Pero ese término brócoli no existe. Es más, hasta suena como francés, brócoli, no suena como francés. Un francés que recién aprende español, bueno, a él lo perdonamos que diga brócoli, porque el francés todos sus términos son agudos, pero el español no habla así. Solo existe la palabra brócoli, pero brócoli y brócoli no existe. Entonces, el acento no puede ser distintivo en todas las palabras del español, solo en algunas. Pero de que el acento puede ser distintivo, sí, puede ser distintivo, pero no en todas las palabras del español, solo en algunas. Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, camino, y otra cosa es decir, caminaron. Si tú mueves el acento de posición, dirás yo camino, él caminó. Tiempo presente, tiempo pasado. Y los dos términos existen, acento distintivo. Ahora mueve el acento aquí. Caminaron. Bien, y ahora como aguda, caminaron. Pero esa palabra caminaron no existe. Ah, entonces aquí el acento no puede ser distintivo. Entonces, esto de que todas las clases de fonemas son distintivos, eso es cierto. Pero para que el fonema sea distintivo, uno, tiene que estar dentro de un par mínimo. O dos, tiene que crear palabras que en tu lengua sí exista. Porque si me das brócoli, caminaron, pues eso no existe en tu lengua. Y por lo tanto, en esos casos hacemos excepción y decimos que el acento no está siendo distintivo. Pero el acento no es el único fonema que va a ser distintivo, sino también lo es el tono. Por ejemplo, te voy a colocar una oración que dice aquí. Viene el abuelo, usted preguntando por cuántas personas van a asistir a su boda y si tu abuelo va a venir o no. Y esa es una llamada telefónica. Abuelo, una consulta.
¿Viene el abuelo? ¿Qué te responde? Sí, viene. No, viene. Y si yo tengo una pregunta, es como esta pregunta, que las respuestas son concretas, sí o no, a esas preguntas tú le llamas preguntas totales. A toda pregunta que te arroja como respuesta concreta o un sí o un no. Y cuando yo tengo una pregunta total que me brinda como respuesta concreta o sí o no, el tipo de tono que va a presentar esa oración será un tono de tipo ascendente, porque siempre habrá tono ascendente cuando las respuestas a las preguntas sean sí o no, pero será descendente en el resto de los casos. Por ejemplo, en vez de decir viene el abuelo, yo puedo decirte lo siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde está el abuelo? Y cuando yo te pregunto, hijo, ¿dónde está el abuelo? Yo sé que esta es una pregunta, pero también cree usted que es una pregunta total. Cuando yo te pregunte, ¿dónde está tu abuelo? Entonces Claudia me responde, sí, no. No me va a responder sí, no. Te estoy preguntando por el lugar. ¿Dónde está? Entonces Claudia me responde en Cajamarca, en el hospital, ¿no? En casa, ¿no? En Aruba, ¿no? ¿Dónde está tu abuelo? Me tienes que dar la información completa. No solo basta con que me digas sí, no. Es ese tipo de preguntas que exigen una respuesta más amplia, más especificada, se le llaman preguntas parciales. Y cuando hay preguntas parciales, los tonos ya no son ascendentes, sino que los tonos son descendentes. Entonces, mira, tú vas al examen y te van a preguntar, ¿qué oración tiene el tono distintivo? La primera pregunta que te pueden decir es, ¿qué tipo de tono hay? Ascendente, descendente. Esa pregunta sale pero al toque, es sencillita. Pero si te quieren complicar un poquito más el examen, te van a preguntar en qué enunciado el tono es distintivo. No te están pidiendo si es ascendente o descendente, si es distintivo. O sea que tiene que cambiar de ascendente a descendente. Tiene que presentar cambio. Porque si no hay cambio, entonces no hay función distintiva. Mira, esta oración dice, viene el abuelo, usted responde, sí, no, tono ascendente. Ahora aplica esto. Toma tus signos de pregunta que están aquí y cancélalos. Si tú quitas, hijo, si haces esta modificación y tú quitas los signos de pregunta, ya no dice, ¿viene el abuelo? Y usted responde, sí, no. Ahora dice, viene el abuelo. Y de lo que era una pregunta, ¿en qué lo has convertido, hijo? Lo has convertido en una afirmación. Y todo aquello que no es pregunta total de sí o no, el resto de los casos tiene que ser un tono de tipo descendente. Ayúdame a hacer el análisis. ¿Cambió o no cambió el tono? Mira, de ascendente a descendente. Sí cambió. Y como el tono sí cambió, entonces en este caso yo puedo decir que el tono es distintivo. El tono sí es distintivo. Ahí sí, porque le quité los signos y cambió de ascendente a descendente. Y si la oración que te brinda no tiene signos, pues tú le aumentas para ver si cambia de descendente a ascendente. O sea que si tienes, se los quitas para ver si cambia el tono. Y si ya tuvieran los signos, te los quitas para ver si cambia o no el tono de ascendente a descendente. Aquí sí cambió. Entonces el tono es distintivo. Ayúdame con la segunda oración. ¿Dónde está el abuelo? En Cajamarca. Es una pregunta parcial de tono descendente. Ya, ahora toma los signos y quítaselos. Si cancelan los signos, ¿qué dice?
¿Dónde está el abuelo? Y sigue siendo una pregunta parcial. No deja de ser pregunta parcial. Y toda pregunta parcial tiene el tono de tipo descendente. Pregunta, ¿ha cambiado el tono? Mira, descendente, descendente. ¿Hubo cambio? No, profe, no cambió. Y si no cambia, entonces no hay función distintiva. El tono en este ejemplo no va a ser distintivo. ¿Por qué? Porque no cambió. Aquí sí cambió porque cambió de una pregunta a una afirmación. Pero esto que era pregunta parcial, cuando yo le cancelé los signos, sigue siendo pregunta parcial. Profe, ¿y por qué sigue siendo pregunta si usted le quitó los signos? ¿Por qué no se convirtió en una afirmación como en la primera? Porque le quité los signos, pero no le quité la tilde enfática. ¿Y esa tilde de dónde? ¿Cuándo? Me hace entender que esto sigue siendo pregunta, solo que a diferencia de la primera, esta es una pregunta directa, con signos. Y la segunda era una pregunta de tipo indirecta, es decir, no tiene signos, pero sigue siendo pregunta, porque le hemos quitado los signos, pero no la tilde enfática. Y aquí no había tildes, por eso que pudo cambiar de pregunta a afirmación. Pero aquí no pudo cambiar hacia afirmación. ¿Por qué? Porque la tilde seguía ahí. Tú solo debes quitar signos nada más para ver si cambia de ascendente a descendente. Y aquí no cambió. Entonces, si no cambió, el tono no es distintivo. Si me preguntan, ¿el acento y el tono es distintivo en toda oración, en toda palabra? No, eso va a depender mucho del contexto que te brinde. Ya todo va a depender del contexto. Ahora, te voy a colocar notas importantes. Para cerrar con fonología y pedirte clave de preguntas de fonología. Y luego la parte de fonética, porque hoy hay que avanzar dos temas. Notas importantes con respecto a la lengua española. Con respecto solo al español, porque cada fonología de cada lengua funciona de una manera diferente. Yo no puedo pensar, por ejemplo, que la fonología de la lengua española es idéntica a que la del inglés o el quechua, y las fonologías no son iguales. Por ejemplo, el castellano tiene 5 vocales, pero el quechua tiene 3. Entonces su fonología no va a ser idéntica del castellano que del quechua, o del quechua al inglés. Cada quien con sus respectivos fonemas y cada quien con su respectiva fonología. Entonces, a colocar aquí el listado. A ver, vamos a ver. Primero, en la lengua española encontramos un total de fonemas, entendiendo que los fonemas son unidades abstractas, unidades mentales. ¿Y cuántos fonemas, unidades mentales, encontramos en la lengua española en total? En total se dice que tenemos 24 fonemas, pero esos 24 fonemas tienen la opción de materializarse. Y cuando esto se materializa, tienen dos formas de materializarse. Uno es en el plano del habla y el otro es materializarse, pero en el plano de la escritura. Si yo materializo en el plano del habla, entonces esos fonemas, unidades abstractas, se van a convertir en fonos, sonidos del habla. Pero si tú materializas en el plano de la escritura, esos fonemas se convierten en grafemas, letras, pero del plano de la escritura, que no son sonidos ni mentales ni orales.
Sonidos de la escritura llamadas grafías o grafemas. Si tengo 24 sonidos mentales, cuando estos se materialicen en el habla, se supone que yo también debería pronunciar los 24, pero en el español peruano, así como el latinoamericano, no se pronuncian los 24 fonemas, sino que solo pronunciamos 22 de ellos. Profe, ¿y por qué 22? ¿A qué se debe esa resta de 2 si en total eran 24? ¿Por qué le está restando 2 sonidos? Le estoy restando 2 por los fenómenos de seteo y el fenómeno de yeísmo. ¿En qué consiste el ceseo y el yeísmo? En que el hablante no es capaz de distinguir la diferencia entre la S, la C y la Z. Y todo lo pronunciamos como si fuera la letra S. ¿Y qué cosa es el yeísmo? En que el hablante no puede distinguir la Y de la doble L. Todo nos suena igual, como la consonante Y. Y debido a esos fenómenos de seteo y de yeísmo, pronunciamos 2 menos, no 24, sino 22 fonos en el habla, pero que cuando se materializan en grafemas, aparecen un total de 27 letras escritas, 24 fonemas, 22 fonos, pero 27 letras escritas. Profe, ¿y por qué hay más letras que fonemas? 27, 24, porque hay más letras escritas. Y eso se debe a los fonemas que son poligráficos, porque hay fonemas que son poligráficos. ¿A qué me refiero con esto de fonemas poligráficos? Un solo sonido que se puede representar a través de varias letras. Por ejemplo, yo te puedo colocar el caso de el fonema K, que es un único sonido, el fonema K, pero cuando se representan con letras distintas. Por ejemplo, veas el caso de la palabra casa, véase el caso de la palabra queso, o véase el caso de la palabra kilo. Y lo que yo tengo, hijo, es un solo sonido, un solo fonema, pero que se representa con letras distintas, como la C, Q y K, que son 3 letras diferentes, pero cuando se pronuncia, tienen el mismo sonido. Porque cuando yo digo casa, yo tengo letra C, pero esa C me suena como K. Cuando yo digo queso, tengo la letra Q, pero la Q me suena a K. Y la letra K, pues con mucha más razón tiene que sonar acá. Y tenemos un solo sonido, pero que se representa con letras distintas. Es por esa razón, como existen fonemas poligráficos, más de una letra representada con un solo sonido, es por esa razón que tengo más letras, más grafemas que fonemas. Más grafemas que fonemas. En una relación de 27 a 24. Es por eso que se dice que la relación fonema-grafema en el español no es biunívoca. La relación fonema-letra en el español no es biunívoca. ¿Qué cosa quiere decir que no es biunívoca? Que no se corresponden de uno a uno de manera idéntica. Porque si se correspondiera que para cada sonido solo le corresponde una letrita y no varias, pues sería 24, 24. Pero la cantidad no es idéntica. Están en relación de 24 a 27.
no es biunívoca, no es perfecta, no es simétrica. Son cantidades diferentes. Además, sabemos que los fonemas, cuando se materializan en el lambda, se convierten en fonos. Pero esos fonos, hijo, a su vez, pueden presentar variantes. Y a esa variante del fonema, tú le vas a agregar el nombre de alófono. Profe, ¿y qué es un alófono? La variante de un fonema, pero al momento de pronunciar. Por ejemplo, te doy un caso. En un ejemplo de un boletín de CEPRE, colocaban un caso de alofonía muy bueno. Con eso se puede aplicar lo del alófono. Y te decían que había dos hablantes, tres hablantes. Uno era un hablante de Lima. Otro era un hablante de los Andes peruanos, la sierra. Y el último era un hablante amazónico. El limeño le dice, de todos los platos que existen en el Perú, a mí me gusta el caldo de gallina, porque usted sabe que la palabra gallina no se escribe así, que la palabra gallina, hijo, se escribe así, con doble L. Pero el limeño no pronuncia la doble L, porque el limeño es yeísta y todo lo pronuncia con Y. Pues el limeño dice, de todos los platos que existen en el Perú, a mí me gusta el caldo de gallina. Viene el andino y le dice, sí, a mí también me agrada mucho el caldo de, y colocan este símbolo. A mí también me agrada mucho el caldo de gallina y colocan el símbolo fonológico que se le da a la doble L, porque en vez de escribir doble L, su representación debe ser L con mergudilla. Pero en la zona andina, ellos sí diferencian la Y de la doble L. El limeño no diferencia, el limeño confunde. Todo le suena Y. Así sea doble L, todo lo pronuncia como Y. Pero viene el andino y dice, a mí también me agrada mucho el caldo de gallina, porque el andino pronuncia la doble L como si fuera una L con una I muy suave. Ese es el sonido más o menos parecido a la doble L, gallina. No dice gallina, gallina. A mí también me gusta mucho el caldo de gallina, liave, liévale, así lo pronuncia. Y ese es el sonido correcto de la doble L, solo que aquí en Lima hemos perdido esa diferencia. Y cuando usted corrige a su abuela que viene, no sé, al Cusco, Ayacucho, y le escucha hablar, liévale esto a la llama rapidito, y le encierras con llave. Abuelita no es llave, es llave. Y tú te burlas de ella. Tu abuela habla mejor que tu hijo. Porque el limeño ha perdido la diferencia. Ya no sabe qué es Y y qué es doble ella. Ella lo pronuncia bien. Ese es el sonido correcto, pero que en Lima lo hemos perdido. Y viene el amazónico y la remata diciendo, sí, pero en mi pueblo también comemos otros platillos aparte del caldo que también se prepara con, y le coloca ese símbolo de otros platillos que también se preparan con la gallina, porque el amazónico no dice gallina, no lo pronuncia como una Y, como el limeño, ni tampoco lo pronuncia como doble L, él lo pronuncia como si fuera una consonante che, y usted sabe que es la C con mirgolilla. Sí, pero también existen otros platos en mi pueblo que se preparan con gallina. Escucha cómo es el amazónico. No dice gallina, dice gallina. Y te preguntaba, el ejemplo, ¿qué puede evidenciar como correcto? Y la clave del boletín de CEPRE decía, los ejemplos propuestos son casos de alófono. Claro, porque te daban una sola consonante, doble L, pero cada quien lo pronunciaba
de una manera distinta. Y, lie y she. Entonces eso es alófono. Cuando una sola letra puede adquirir más de un sonido según la región donde se habla, según el dialecto. Es por eso que usted puede ver, por ejemplo, una palabra como el término parrilla, mira que tiene doble L, pero si yo le pido a un peruano pronunciar eso, el peruano va a decir parrilla y lo pronunciará con yeísmo. Y si tú le pides a un argentino que pronuncie la misma palabra, el argentino está viendo la misma doble L que ves tú, pero cuando lo pronuncie, va a decir parrilla. Entonces cambió de Y a she. Por lo tanto, ¿eso cómo se llama? Alófono. Variante del fonema al momento de pronunciar cuando hay casos de dialecto, ¿ya? Entonces hay fonemas, unidades abstractas, pero también estos fonemas se pueden materializar en fonos en el habla y también se pueden materializar en grafemas, escritura, pero cuando se materializan en el habla, a veces esos fonemas pueden presentar variantes. Y cuando presentan variantes, a esa variante en la pronunciación del fonema, tú le llamas alófono. ¿Y por qué varía, profe? Recuerda, varía porque se ha pronunciado la misma palabra, pero en diferentes dialectos. Por eso cambia, por el dialecto, ¿ok? Entonces, hasta aquí. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Hasta aquí vamos a cerrar la parte de fonología. Y recuerda que hay fonemas segmentales, consonantes y vocales, pero el acento y el tono, como se superponen, se colocan encima de la palabra, entonces a esos fonemas no llamaré segmentales, sino que acento y tono serán fonemas de tipo suprasegmentales. Y cuando te pregunten por los suprasegmentales, usted va a decir que se llaman supra porque se colocan encima de la palabra, encima del segmento, superpuestos. Hijo, cuidado con las preguntas de verdadero o falso, porque en esas preguntas el alumno cae redondito y te preguntan, los fonemas suprasegmentales, o sea, acento y tono, aparecen secuencialmente con los segmentales falso. Porque si usted me dice que los fonemas suprasegmentales, por ejemplo, yo sé que ratón requiere de acento, y si me dice que un suprasegmental, acento, llámese así, aparece secuencialmente con los segmentales, quiere decir que el acento tú lo colocas al costadito. Y el costadito no aparece el acento. El acento tú lo colocas encima de la palabra. Por eso cuando se refieren a los suprasegmentales, usarán palabras como están superpuestos, aparecen en simultáneo, aparecen a la vez, aparecen en paralelo, encima de, sobre cualquier palabra sinónima que se refiera a que aparecen encima de la palabra para marcar la mayor ocasión y no al lado de, porque los que aparecen secuencialmente al lado de son los fonemas segmentales, consonánticos y vocales. Y dos, para cerrar, si yo comparo consonantes y vocales con respecto a su articulación, hay una gran diferencia entre una consonante y una vocal. ¿Cuál es esa diferencia? Que las vocales, cuando se articulan, ningún órgano de tu aparato vocal, ninguno, interfiere para la articulación de una vocal. Mira lo que pasa cuando pronuncio una vocal como la vocal A. Ningún órgano interviene o impide para que el aire pueda salir con libertad, porque todas las vocales cuando se articulan, la salida del aire es libre, pero eso no pasa con las consonantes, hijo. Toda consonante, sin excepción, se articula como un impedimento. Y si las consonantes tienen impedimento, a ese impedimento tú le vas a llamar el ruido audible.
Memorízate esto cuando vayas a repasar tus boletines de siempre para afianzar más el conocimiento. Si me dicen las consonantes, ¿tienen ruido audible? Usted dice que sí. Cuando usted lee la forma ruido audible, no debe tomarlo como sinónimo de que suena, de que vibre, porque si un fonema vibra, le llamo fonema sonoro, y si no vibra, le llamo fonema sordo. Pero aquí no tiene nada que ver con la vibración. El ruido audible en fonología no se toma como un sonido, sino que el ruido audible es sinónimo de obstrucción, es sinónimo de impedimento, de cierre. Entonces, si me preguntan, ¿las consonantes tienen ruido audible? Es decir, ¿tienen obstrucción en la salida del aire? ¿Tienen impedimento? Sí. Pero las consonantes y las vocales tienen ruido audible, es decir, impedimento en la salida del aire, no. Una vocal no tiene ruido audible, pero una consonante sí lo tendrá, tomándolo de ruido audible como impedimento y obstrucción. Y ese impedimento, ese cierre en la salida del aire, puede ser o total o puede ser parcial. Por ejemplo, te voy a poner dos fonemas. El fonema P versus el fonema S. Y los voy a pronunciar de una manera exagerada para que usted vea la diferencia. Por ejemplo, voy a pronunciar la consonante P. Y mira lo que pasa con la salida del aire. Mira el impedimento en los labios. Y por más que el aire quiera salir con libertad, no va a poder. ¿Por qué? Porque los labios, pudiera ser cualquier órgano, en este caso son los labios, están impidiendo la salida del aire. El cierre es total, el impedimento es total. El aire no puede salir. Entonces, a ese fonema que tiene cierre total, le vas a llamar fonema de tipo oclusivo. Y viene del nombre oclusivo porque viene de la palabra oclusión, que significa cierre, impedimento total. Pero mira lo que pasa con la consonante S cuando la vaya a pronunciar. ¿Qué pasó con el cierre, con el impedimento? ¿Quién tiene mayor impedimento? Es la consonante P. Y la C sí tiene un cierre, porque la apertura de la boca no es como la vocal A, no es como la vocal S. Y hay un cierre, pero el cierre no es total, el cierre es parcial. Y cuando el cierre es parcial, porque hay un cierre, pero todavía el aire puede escapar un poquito, a ese tipo de fonema tú le llamas fonema fricativo. Y que se llamara fricativo porque viene de la palabra fricción. Si usted pronuncia la consonante S de una manera exagerada, se dará cuenta cómo la punta de su lengua chocará en el alveolo, esa carnosidad que está detrás de los dientes superiores. Hay una fricción, por eso que el tono se llama fricativo. Igual pasa con la consonante F. ¿Quién fricciona? Labio y diente. Hay fricción, por eso que se llama fricativo. Pero si yo comparo el sonido P, cierre total, con la F, el aire todavía sale con un poquito de libertad. Por eso que se llaman fonemas de tipo fricativos. Y según cómo sale el aire por la boca o por la nariz, porque también hay modos en los cuales el aire escapa por la nariz, por eso que se llama modo nasal, existen diferentes modos de articulación. Pero todo lo que tiene que ver con los modos y los puntos ya no tiene nada que ver con la fonología, sino que está vinculado con la fonética, porque la fonética trabaja todo lo que es articulación, pronunciación, y la fonología trabaja funciones distintivas, nada más. Todo lo que es distintivo relaciona con fonología. Pero si es vinculada a la articulación, a la pronunciación, ok, esto ya es tarea de la fonética, porque la fonética se vincula con todo lo que es articulación, con todo lo que es pronunciación. Y al momento de pronunciar, yo puedo clasificar
porque la fonética es una disciplina descriptiva y clasifico, uno, los modos de articulación. Así sabemos que existen diferentes modos de articulación. Con esto me vas a apoyar. ¿Qué modos conoce usted? Profe, hay modo oclusivo, hay modo fricativo, modo africado. Te escucho, ¿qué más? Ah, no te leo, ¿qué más? Modo nasal, modo lateral y modo vibrante. Y como te pidan modos de articulación, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo que señales la forma, como egresa, o sea, cómo sale el aire pulmonar hacia el exterior. ¿De qué forma sale este aire de tus pulmones hacia el exterior? ¿De qué forma va a salir? ¿Impedida totalmente? ¿Parcialmente impedida? ¿Sale por la boca? ¿Sale por la nariz? ¿Por los lados de la boca? ¿De qué forma sale el aire? Y si me refiero a la forma, ¿cómo va a egresar el aire pulmonar? Estos son los modos de articulación. Si un modo es oclusivo, es porque tiene un cierre total en la salida del aire. Pero si el modo es fricativo, es porque tiene un cierre parcial en la salida del aire. Y para recordar a los fonemas oclusivos y fricativos, usted aplicaba una mnemotecnia. ¿Me los recuerda, por favor? ¿Quiénes eran esas mnemotecnias? Para los oclusivos, ¿qué repetía, tipo? Bodega, te leo. Bodega pituca, muy bien. Bodega pituca. Y cancelabas todas tus vocales y te quedabas con las consonantes. Así los objetivos eran B de G, P de K. Pero cuidado, si te están colocando la mnemotecnia de bodega, es para que usted tome en cuenta que en la palabra bodega yo debo tomar como oclusivos el fonema B, el fonema D, y en el caso de la G será oclusiva siempre y cuando suene a G, porque si suena a J, ya no hay oclusivo. Por ejemplo, yo veo palabras como gato y te preguntan, ¿esta G es oclusiva? Sí, porque suena a G. Puedo ver una palabra, por ejemplo, como guiso y te preguntan, ¿esa GU es oclusiva? Sí, porque sigue sonando a G. Y si te coloco argueras y te preguntan, ¿esa G es oclusiva? Claro, porque sigue sonando a G. Pero si me colocan gitana y me preguntan, ¿esta G es oclusiva? Ahí ya no. Ahí ya no. Porque en el caso de gitana, si usted me dice que la G es oclusiva, es porque usted lee gitana. Pero la palabra no es gitana, sino que es gitana. Y ahí la G ya suena como J. Y si suena como una J, entonces ya no es oclusivo. ¿Qué cosa será? Será una fricativa. Entonces, cuidado con eso. No toda G tiene que ser oclusiva. Tiene que ser una G que suene a G. Porque si suena a J como en G latina, pues ahí ya no va a haber. Pregunta, si yo tengo una palabra como gigante, yo tengo dos letras G, pero las dos son oclusivas. La primera, la segunda o las dos. En la palabra gigante, ¿quién es la única oclusiva? ¿Es la primera o la segunda? Solo la segunda, gante. Pero la primera te dice gigante, suena J. Entonces ahí eso ya sería fricativo. Tiene que ser una G que suene a G. ¿Ya? No puede sonar a J.
Y para recordar los fricativos también aplicabas una mnemotecnia. ¿Cuál era esa mnemotecnia, hijo, para los fricativos? Aplicabas la mnemotecnia de Foxys. Muy bien. Y aplicabas eso de Foxys para hacer recordarte a las consonantes F, Z, símbolo de teta, la X, que es el fonema de la J, la Y y la S. Y de todos estos fricativos, el único fricativo sonoro solo es la Y. El resto van a ser fricativos sordos, ¿ya? Foxys. Africado. ¿Por qué se llama africado? Porque combina los dos primeros. El africado tiene oclusivo en un primer momento y fricativo al finalizar. Combina los dos primeros, por eso que se llama africado. Y en el español solo tenemos un solo africado. ¿Quién sería? La consonante che, solo una. Si tú la articulas, mira lo que pasa en un primer momento. Primero ocluye y luego fluye. Oclusivo en un primer momento y fricativo al finalizar. Africado. ¿A quién se le llama nasal? A aquellas consonantes que al articularse, el aire por dónde va a escapar. El aire escapa por la nariz. Y si escapa por la nariz, por eso que te llaman nasal. Y aplicabas esa mnemotecnia de la palabra mañana. Cancelabas tus vocales y te quedabas con las consonantes. Así las nasales tendrían que ser M, N, N. ¿Quién era el sonoro en el fricativo? Solo la consonante Y. Aquí la estoy resaltando. Y el resto son fricativos sordos. En el caso de las laterales, ¿a quién se le llama lateral? A aquellas que al pronunciarse el aire escapa, pero ¿por dónde escapa? Escapa por los lados de la boca. El aire no va a escapar de manera directa, sino que escapa por los lados de la boca. Por eso que se llaman laterales. Y las consonantes laterales del español son la R y la doble R. Y las vibrantes se llaman vibrantes porque la punta de la lengua choca una o varias veces en el alveolo. Si choca una vez, producirá una vibrante simple. Pero si choca varias veces en el alveolo, o sea, la doble R, será una vibrante, pero de tipo múltiple. Así, por ejemplo, no será lo mismo decir pera, la punta de la lengua choca una sola vez en el alveolo, a decir perra, que la punta de la lengua choca varias veces en el alveolo, produciendo una consonante vibrante múltiple. Y así como hay modos de articulación, también tenemos puntos de articulación. A ver, apóyame con eso. ¿Quiénes son los puntos de articulación más conocidos? Y empieza desde el punto más anterior hasta el punto más posterior. Del más anterior al más posterior. A ver, empecemos. El punto más adelantado. ¿Quién vendría a ser? El punto bilabial. Así también tenemos punto labio dental. Punto interdental. Punto dental. Punto alveolar. Punto palatal y punto velar, que se llaman puntos de articulación porque esto no tiene nada que ver con la salida del aire, cómo sale, sino que tiene que ver, hijo, con, en este caso, qué punto, qué órgano voy a impactar al momento de articular. Si yo choco ambos labios, ese es mi punto de choque, produzco consonantes bilabiales. Si yo choco mi diente,
el órgano de choque ha sido el diente, produciendo consonantes dentales. Y si mi punto de choque es el velo del paladar, mi punto más posterior, entonces el punto se va a llamar velar. ¿Quiénes serían tus bilabiales? Para eso aplicabas tu mnemotecnia de Mbappé, ¿no? MBP, bilabiales. Algunos aplican lo de su tumba, lo que tú quieras, hijo, con la cosa que no lo olvides para el examen de admisión. Labio dentales, solo uno, F. Labio diente, interdental, la consonante Z, pero como la pronuncia el español, entre los dientes. Interdental, como el español. Dentales, la D y la T, ¿no? Que están en la palabra dota, ahí tal cual como tu dota, DT. Alveolares, aplica lo de Saramolé y cancela tus vocales. Y quédate con las consonantes, F, R, N, L, ellas son las alveolares. ¿O cuál tienes? Salón raro, también puede ser salón raro. La que tengas, hijo, con tal que no olvides para el examen de admisión. Palatal, como la che, la ñ, la doble L y la Y. Ellas vendrían a ser las palatales. La lengua choca en el paladar duro. Y velares, que es el punto más posterior, la consonante K, el sonido de la J y la consonante Y. Y así como la fonética trabaja con puntos, también trabaja con sonoridad. Y esto tiene que ver con la acción de las cuerdas vocales. Aquí sí van a participar las cuerdas vocales y están vinculadas a la sonoridad. Por ejemplo, las cuerdas vocales van a ser dos membranitas. Yo no sé dibujar mucho, así que apóyame con tu creatividad. Dos membranitas que pueden estar intactas, como también pueden estar vibrando. Y si las cuerdas vocales vibran, van a producir fonemas sonoros. Pero si estas no vibran y se quedan intactas, producirán fonemas de tipo sordos. Así yo puedo clasificar a un fonema como sonoro y sordo según hay vibración o no en la cuerda vocal. Así, por ejemplo, yo puedo colocar en este caso una mnemotecnia para recordar a todos los fonemas sordos. Y era la mnemotecnia de su jefe choca zapato. Y cuando te digan en qué alternativa encontramos más fonemas sordos, usted aplica lo de su jefe choca zapato. Cancela todas las vocales y solo se queda con las consonantes. Aquí los fonemas sordos serían S, J, F, Ch, K, Z, P y T. Y cuando te pidan qué alternativa tiene más fonemas sordos, usted aplica lo de su jefe choca zapato. Y los demás, en su defecto, tendrán que ser fonemas sonoros. Profe, pero las consonantes son las únicas que se clasifican, no. También usted puede clasificar vocales. Pero para clasificar a las vocales, ahí tenemos que aplicar ciertos criterios. Por ejemplo, ¿cómo clasifico yo a una vocal? Primero, puedo clasificarla según el desplazamiento, horizontal de la lengua. Según el desplazamiento horizontal de la lengua puede tener vocales anteriores, centrales o posteriores. Entonces, clasifico según el desplazamiento horizontal de la lengua en anteriores, centrales y posteriores. Pero las vocales también se pueden clasificar según la altura, porque también se clasifican según el criterio de la altura. Así podemos saber
que hay vocales altas, hay vocales medias y hay vocales bajas. Y tenían que dibujar su triangulito de Hellman, que es un triangulito invertido, y luego repartía sus vocales. A, E, O, I, U. Así clasificarás a la vocal A como una baja central, la E una media, y es una media anterior, la I una alta anterior, la O una media pero posterior, y la U una alta pero posterior, apoyándose del triángulo de Hellman, que usted ya lo conoce. Ahora sí, vamos a las preguntas. Pregunta número 1. Dice así: respecto a la fonología y la fonética, señale el enunciado correcto. Clave a marcar: enano. ¿Por qué vamos a marcar en la número 1, profe, enano? Porque miren lo que dice. La fonología trabaja con sonidos de la lengua, pero la fonética lo hace con unidades del habla. Eso es correcto. Una con sonidos de la lengua y otra con sonidos del habla. 2, te dice, la fonología y la fonética se relacionan básicamente porque, clave a marcar en 2, enano. ¿Por qué estamos marcando enano? Porque dice, la fonología y la fonética se relacionan porque en el habla, cuando yo materializo en el habla, esos fonemas se concretizan en fonos, porque el fono se concretiza al fonema en el habla, y el fonema deja de ser fonema y se convierte en fono, pero en el habla. Por eso que se relacionan en sus planos mental y concreto. 3. En la número 3 te están pidiendo alternativa en la cual se menciona alguna característica de estos fonemas que no son ni vocales ni consonantes. Pero joven, si esos fonemas no son ni consonantes ni vocales, o sea, no son segmentales, si no son segmentales, ¿qué te están pidiendo entonces? Suprasegmentales. ¿Y cuál es una característica válida de esos fonemas suprasegmentales? En la clave D está la clave correcta que dice: un fonema suprasegmental aparece al mismo tiempo con la vocal, superpuesto y al mismo tiempo. Eso puede ser correcto. En A dice: nunca aparecen con los fonemas vocálicos. Las tildes nunca van encima de las vocales, o siempre la tilde tiene que ir encima de la vocal. Ambas se manifiestan solo a nivel de palabra y oración. Falso. Se distinguen por producirse en sucesión con otros fonemas. Los fonemas aparecen en sucesión. Los fonemas supra, el acento, la tilde, aparecen en sucesión al lado de la palabra o superpuesto. Y en la E dice, son unidades prosódicas que carecen de valor distintivo. O sea que solo los fonemas segmentales tienen significado y los fonemas suprasegmentales no son distintivos. Claro que son distintivos. Hay acento distintivo, hay tono distintivo, pero en la E dice que carecen de ese valor distintivo. ¿Y qué dice aquí? Todos los fonemas tienen función distintiva, sin excepción. Clave a marcar D. Pregunta número 4. Dice, si consonantes y vocales no tienen la misma definición, ¿cuál es la característica que diferencia a una consonante de una vocal? ¿Qué es eso que la consonante tiene y la vocal no tiene? Ah, profe, que la vocal, la salida del aire es libre, pero la consonante, hijo, ¿qué tiene? Tiene impedimento, tiene obstáculos, tiene cierre, que puede ser o total o parcial. Después de tu mejor clave, avioncito, muy bien. Dice, las consonantes, a diferencia de las vocales, presentan obstáculo, total o parcial, de la salida del aire pulmonar. Y las vocales no tienen cierre. Muy bien. 5. Enunciados correctos con respecto a la fonología. Y nos dan de clave el 5,
Barquito. A ver, vamos a ver por qué han marcado barquito. Dicen que la primera y la última nada más son verdaderas. ¿Qué dice la primera? La fonología se encarga de la distribución de los fonemas en cada lengua. Verdadero, porque gracias a la fonología sé que en la lengua española hay 24 fonemas. Dos, a la fonología también le compete explicar la articulación de sonidos. No, lo que es articulación y pronunciación, eso le compete a la fonética, a la fonología no. Eso trabaja con funciones distintivas. Tres, los fonemas segmentales, o sea, consonantes y vocales, son los únicos tipos de fonema que estudian la fonología, o también estudiarán a los fonemas suprasegmentales. Entonces, falso. Y explicar la función del fonema acento y del fonema tono, ¿también es tarea de la fonología? Claro. La fonología también estudia al acento y al tono. La clave era vez. 6. Concepto de par mínimo consonánticos. ¿Dónde encuentras en la 6 un par mínimo, pero donde se opongan consonantes? No vocales como pata, pita, sino que un par mínimo y que se opongan consonantes. La clave en 6 nos dicen que es avión. ¿Por qué avión? Dice, la gata metió su pata derecha en la vasija. ¿Qué palabras opuse? Gata con pata. Y yo puse de G a P. Hay una oposición consonántica, sí. Se oponen consonantes. G, P. Número 7. Dice, cada oración, léala cuidadosamente y luego identifique aquellas cuyas palabras contengan por lo menos dos vocales anteriores. Pero ¿quiénes son, hijo? Las vocales anteriores son las vocales I y E. I, E. Y te piden buscar alternativas donde por lo menos aparezcan dos vocales anteriores, como mínimo. Basta que aparezcan dos para que ya sea tu clave. Y la clave dice que todas tienen IE más de dos o dos. Por ejemplo, en la número 1, en la palabra siente nada más. ¿Cuántas I y Es aparecen? IE, 3, pero ya hay más de dos. En la 2, en el caso de la palabra, por ejemplo, folletos, aparece una E. En ciclo aparece la I, ya aparecieron dos, ya puede ser clave. En la 3, dormía, hay una I. En el término plácidamente hay dos S, ahí hay tres, pudieran haber más. Ya tiene más de dos, ya puede ser clave. En la palabra parque hay una E, en conoció hay una I, ya aparecieron dos. Y todas tenían dos o más dedos. Por eso que la clave es dedo, todas tienen anterior, dos o más de dos. Número 8. Dice, existen consonantes fricativas. ¿Cuál mnemotecnia, hijo? ¿De cuál? De las alveolares, aquí están. Sara no lee. SRNL. Esas son todas las alveolares. En el caso de la 8, te están pidiendo fricativos. Para recordar fricativos, usted apunta a su popsis. Y luego te dice alternativa que tengan palabras que tengan fonemas fricativos y que todos los fricativos a la vez sean sordos. Ah, ya, mira tu popsis. Todos son sordos, menos la letra Y. Después busca una alternativa donde existan palabras, donde aparezcan F, Z, J, S, todo menos Y, para que puedan ser fricativos sordos. Y la clave que dice que tiene mayor cantidad es la letra D. En la 7 hemos marcado dedito y en la pregunta número 8 estamos marcando también dedito, porque en la palabra jefe chismosos yo repito, por ejemplo, la J, F, S, y en chismosos S, se repite más de una vez, tiene más fricativos. En la 9 te piden clasificar vocales en mayor cantidad. Por ejemplo, en la palabra ictericia tengo tres clases de vocales, I, E, A. Hay tres, pero te dicen clasifica la que se repite más. Y en ictericia, ¿cuál es la vocal que se repite más? I. Entonces, la que aparezca en mayor cantidad, esa clasifica, la I. ¿Y la I qué tipo de vocal es? Es una vocal, profe, alta y anterior. Entonces, uno con B.
Y la clave a marcar tenía que ser casita para la pregunta número 9. Pregunta 10. Respecto a los fonemas de tipos suprasegmentales. ¿Quiénes son supra? Acento y tono. Característica de los fonemas suprasegmentales. Y la clave a marcar en 10 dice dedo. ¿Por qué dedo? Porque dice que ellos se superponen a los fonemas segmentales. Se superponen. Se colocan encima de la palabra para marcar la mayor fuerza de voz. Por eso que la clave a marcar era dedito. El tiempo nos ganó, así que apunta las claves que estaban faltando para que tú las trabajes en casa. Por ejemplo, en la 11, la clave era casita. En la pregunta 12, la clave estaba pero regalada, hijo. Te decían, ¿dónde hay tono ascendente? ¿Cuál de esas preguntas te da como respuesta sí o no? Y tenías que marcar casita, pues es la única que me da como respuesta sí o no. ¿Fuiste al estadio? ¿Qué respondes? Sí, no. Ahí ya tú no estás haciendo ascendente. En la 13, la clave a marcar era casita. En 14 avión. Y en la pregunta 15, para cerrar, la clave era casita. Pero como usted ya sabe eso de los modos, por ejemplo, en lápices, tenemos la palabra lápices y te han resaltado la consonante C. Pero no tomes como letra, tómalo como suena. ¿A qué suena esa C? A S. Si suena a S, clasifica ese fonema. ¿Qué tipo de fonema es la S? La S es una fricativa. En añil, por ejemplo, la ñ, ¿qué cosa es? Nasal. En callejón, la doble L, ¿qué cosa es? Lateral. Y en campestre, la P, la he sacado de bodega pituca, que eso es oclusivo. De la clave de marcar tenía que ser casita en esa correcta clasificación. Listo, chicos. Para ustedes queda su domiciliaria. Sigan practicando en casa y nos encontramos la próxima semana.